chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a empezar con lo que sería la cara de Luigi. Sin más que decir, no olviden suscribirse al canal y ver los demás proyectos que tenemos en las listas de reproducción. Así que vamos a empezar. Para el rostro yo estoy usando el hilo piel, es el código 5101. Entonces vamos a iniciar con un anillo de 6 puntos bajos. Hacemos nuestro anillo. Ya saben, yo agarro con mi dedo del medio y mi dedo pulgar de la mano izquierda, ya que yo soy diestra, y damos una vuelta. Ahora ingreso mi crochet, debe de quedar esta especie de E y simplemente jalamos la hebrita. Ahí ya tendría mi anillo mágico. Ahora subimos con una cadena para empezar a tejer un total de 6 puntos bajos. Aquí voy 4, 6. Jalamos el anillo y ahora vamos a trabajar en la carrera número 2, 6 aumentos. Esta es mi segunda repetición. Colocamos el separador. Esta va a ser la tercera. Mi cuarta repetición. La quinta y esta va a ser la sexta. Ok. Ahora en la carrera número 3 vamos a trabajar un punto bajo y un aumento por 6 repeticiones. De manera que debemos acabar con un total de 18 puntos bajos. Aquí tengo la primera. Esta va a ser la segunda. Mi tercera repetición. La cuarta. La quinta. Y la sexta. Listo. Ahora en la carrera número 4 vamos a trabajar un punto bajo, un aumento. Colocamos nuestro separador. Realizamos 2 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones. Esta es la segunda. Mi tercera repetición. Esta va a ser la cuarta. Mi quinta repetición. Y debemos acabar con un punto bajo. De manera que terminamos la carrera número 4 con un total de 24 puntos. Ahora en la carrera número 5 vamos a trabajar 3 puntos bajos. Aquí yo voy 3, coloco mi separador. Un aumento. Y repetimos 6 veces. Si tenemos 3 y el aumento, tenemos un total de 5 puntos. Por 6 veces, 5 por 6, tenemos 30. Así que debemos acabar la carrera número 5 con un total de 30 puntos. Ok, aquí yo estoy en mi cuarta repetición. La quinta. Y esta va a ser la sexta. Ahora, en la carrera número 6 vamos a trabajar 2 puntos bajos.
un aumento, 4 puntos bajos y un aumento, 4 puntos bajos y un aumento, por 5 repeticiones, 4 puntos bajos, aumento, y debemos acabar con 2 puntos bajos. Listo, ahora vamos a trabajar en la carrera número 7 un total de 5 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones. Aquí voy 5, aumento, otra vez, aquí voy 3, 4, 5 y aumento, de manera que debemos acabar la carrera número 7 con un total de 42 puntos. Ahora, en la carrera número 8 vamos a trabajar un total de 3 puntos bajos. Aquí voy 1, 3, coloco mi separador, hacemos un aumento y ahora vamos a trabajar 6 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones. Y terminamos con 3 puntos bajos. De manera que debemos tener un total de 48 puntos. Ahora en la carrera número 9 vamos a trabajar 7 puntos bajos y un aumento por 6 veces. De manera que debemos acabar con un total de 54 puntos bajos. Voy a trabajarla y regreso. Listo, ahora vamos a trabajar de nuestra carrera 10 a la 24. Un punto bajo en cada uno. Carreras de 54 puntos bajos. Listo chicos, acá acabé mi carrera número 23 y en la 24 vamos a trabajar 7 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador, 5, 7, disminución, y lo vamos a repetir por 6 veces, de manera que debemos terminar con un total de 48 puntos bajos. Listo, ahora vamos a trabajar un total de 12 puntos bajos, que sería nuestra carrera número 25. Aquí voy 2, 4, este va a ser 5, 7, 9, 11 y 12. Ahora hacemos una disminución, 9 puntos bajos, aquí voy 2, 4, 6, 8, 9, disminución, 9 puntos bajos, aquí voy 3, 5, 7, 9, me toca disminución y debemos acabar con un total de 12 puntos bajos. De manera que vamos a acabar la carrera con un total de unos 45 puntos bajos. A ver, aquí voy. 4, 6, 8, 9, 11 y 12. Listo. Hasta ahora en la carrera número 26 vamos a trabajar un total de 13 puntos bajos y una disminución por 3 veces. Aquí voy 4, 6, 8, 10,
13, disminución, voy a trabajar mis 2 repeticiones. Aquí ya terminé con un total de 42 puntos y en la carrera número 27 vamos a trabajar un total de 6 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador, 4, 5, 6, disminución y realizamos 12 puntos bajos y disminución por 2 repeticiones. Y para finalizar me deben de quedar un total de 6 puntos bajos. De manera que debemos acabar nuestra carrera con un total de 39 puntos bajos. Listo, ahora en la carrera número 28 vamos a trabajar 11 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, coloco mi separador, 4, 6, 8, 10, 12, 11, me toca disminución y lo repetimos 3 veces, de manera que debemos acabar con un total de 36 puntos bajos. Listo, hasta ahí tenemos un total de unos 36 puntos. Y en la carrera número 29 vamos a trabajar un total de unos 5 puntos bajos. Aquí yo voy 3, 4, 5, disminución. Y ahora nos toca trabajar 10 puntos bajos y disminución por 2 veces. Aquí yo voy 5, 6, 8, 10, disminución, otra vez aquí vamos, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, disminución y debemos acabar con 5 puntos, de manera que acabamos la carrera número 29 con un total de 33 puntos bajos. Ahora en la carrera número 30 vamos a trabajar un total de 9 puntos bajos y una disminución por 3 veces. De manera que debemos acabar con un total de 30 puntos. Aquí yo voy 2, 4, 6, 7, 8, 9, disminución. Hacemos otra vez. Esta sería la segunda. 2, 3, 5, 6, 8, 9, disminución, una última vez, aquí vamos, 2, 4, 6, 8, 9, disminución, ahí ya tenemos 30. Así iría quedando la carita hasta el momento. Y ahora en la carrera número 31 vamos a trabajar 3 puntos bajos y una disminución por 6 veces. De manera que debemos acabar con 24 puntos bajos. Para finalizar, en nuestra carrera número 32 vamos a trabajar 2 puntos bajos y una disminución por 6 veces.
Hasta ahí deberíamos acabar la cabeza con un total de 18 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado, una cadena, cortamos. Voy a dejar el hilo un poco largo ya que en el cuello no lo dejé para la costura. Y ahora vamos a rellenar la cabeza. Listo. Vamos a hacer ahora lo que sería la nariz. Para eso vamos a realizar un total de 5 cadenas. Aquí voy 1, 2, 5. A partir de la segunda vamos a realizar 3 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 3. Aquí vamos a realizar 3 puntos bajos en uno mismo y ahora en la parte inferior de las cadenas voy a trabajar 2 puntos bajos. Aquí yo voy 1, este va a ser 2 y terminamos con un aumento. Hasta ahí tengo un total de 10 puntos. Y en la carrera número 2 vamos a realizar un aumento. Aquí colocamos el separador, realizamos 2 puntos bajos. Ahora aquí vamos a hacer 3 aumentos. Estoy trabajando en espiral, ya saben que siempre yo lo hago todo en espiral. Nos toca realizar 2 puntos bajos y terminar con 2 aumentos. Hasta ahí tendríamos un total de unos 16 puntos bajos. Ahora en la carrera número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, coloco mi separador, 2 puntos bajos y ahora un punto bajo y un aumento por 3 repeticiones. Esta es la segunda. Este va a ser mi tercera repetición. Trabajamos 2 puntos bajos y terminamos con un punto bajo y un aumento por 2 veces. Hasta ahí debería de tener un total de unos 22 puntos bajos. Y ahora vamos a trabajar un punto bajo, un aumento, 4 puntos bajos. Aquí voy 2, coloco mi separador, 3, 4, hacemos un aumento, 2 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Esta es la primera, mi segunda repetición, 4 puntos bajos. Ahora hacemos un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y terminamos con un punto bajo. Hasta ahí debo de tener un total de 28 puntos. Ahora vamos a trabajar de la carrera número 5 a la 8, un punto bajo en cada uno. Carreras de 28 puntos bajos. Listo, ahora vamos a trabajar en nuestra carrera número 9, una disminución, 10 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador, 4, 6, 8, 10, hacemos 2 disminuciones. Esta es la segunda, hacemos otra vez 10 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2,
4, 6, 8, 10 y terminamos con una disminución. Hasta ahí tengo un total de 24 puntos y así nos quedaría la nariz. Ahora ha llegado el momento de trabajar el cabello. Listo chicos, acá ya trabajé lo que es la sección del cabello. He repetido el patrón de la cabeza de la carrera 1 a la 15, solo que en tono marrón. Y ahora vamos a cerrar la carrera con un punto deslizado. Subimos con un total de unas 6 cadenas. Y a partir de la tercera vamos a trabajar 4 medios puntos. Aquí voy 1, 2, 3 y este va a ser 4. Y este va a ser 4. Ahora vamos a omitir un punto, que es el que sigue, y en el subsiguiente hacemos punto deslizado. Repetimos una vez más las 6 cadenas. A partir de la tercera 4 medios puntos. Aquí voy 2, 3, 4, 4. Omitimos el punto que sigue y en el subsiguiente nos toca punto bajo, de esta manera. Ahora vamos a trabajar de a partir del siguiente 12 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 6, 9, 10, 11 y 12. Ahora trabajamos 11 cadenas, 3, 4, 7, 11 y en la cuarta cadena vamos a trabajar 3 puntos altos en la misma cadena. Aquí voy 2, 3. Ahora realizamos 2 medios puntos. Aquí voy 1, 2, 2 puntos altos. 1, 2, hacemos un punto alto doble y ahora un aumento de un punto alto doble. Si aún no saben realizar lo que es el punto alto doble, les invito a que vean el video de abreviaturas Angels. Ahora vamos a omitir 4 puntos y en el quinto hacemos punto deslizado de esa manera. Ahora, a partir de la siguiente, vamos a realizar, omitimos un punto, vamos a hacer una concha de 5 puntos altos. En lo que quiere decir concha es que todos se van a trabajar juntos. Aquí voy 4, 5. Hacemos un punto deslizado en el que sigue. Ahora otra vez omitimos un punto, en el siguiente nos toca hacer la concha de 5 puntos altos. Aquí voy 3, 4, 5. En el punto que sigue vamos a hacer punto deslizado. En el otro omitimos. En el siguiente la concha de 5 puntos altos. Aquí voy 2, 3, 4 y este va a ser 5. Ahora nos toca el punto deslizado. Omitimos un punto, en el siguiente la concha de 5 puntos altos. Aquí voy 3, 4 y este va a ser 5. Listo. Ahora nos toca el punto deslizado y ahora vamos a realizar 11 cadenas. 8, 11. En la cuarta nos toca realizar 3 puntos altos en uno mismo.
Aquí voy 1, 2, 3, nos toca 3 medios puntos. Aquí vamos 1, 2, 3, 2 puntos altos. Aquí vamos 1, 2, hacemos un punto alto doble. Y para finalizar nos toca un aumento de punto alto doble. Así, ahí está mi primer punto. Y este va a ser el segundo para que se forme el aumento. Listo. Ahora omitimos los 4 puntos en el quinto punto deslizado. A partir del siguiente hacemos un total de 12 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 10, 11 y este va a ser 12. Hacemos 6 cadenas. A partir de la tercera, 4 medios puntos. Aquí voy 1, 2, 3, 4. Omitimos un punto y en el siguiente punto deslizado hacemos otra vez 6 cadenas. A partir de la tercera, 4 medios puntos. Aquí vamos 1, 2, 3 y este va a ser 4. Hacemos un punto deslizado en el último punto que tengamos para poder finalizar. Una cadena y dejamos el hilo largo para la costura. Listo. Así nos quedaría el cabello de Luigi hasta el momento. Y ahora vamos a trabajar lo que sería su bigote. Listo, para el bigote de Luigi vamos a realizar 2 cadenas. Acá hacemos 1, 2 y en la primera cadena que hicimos vamos a trabajar 3 puntos bajos. Listo. Subimos con una cadena, vamos a girar y vamos a trabajar 3 aumentos. Aquí vamos 2 y este va a ser mi tercer aumento. Listo. Ahora subimos con una cadena, giramos, vamos a trabajar un punto bajo y un aumento por 3 veces. Esta es mi segunda repetición y termino con un total de 9 puntos. Subimos con una cadena, giramos y ahora vamos a trabajar un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Y para finalizar nos debe de quedar un punto bajo. Listo chicos, ahora vamos a realizar un total de unas 5 cadenas. Y en la penúltima vamos a trabajar 3 puntos bajos en uno mismo. Subimos con una cadena, giramos, hacemos en la carrera 2 lo que sería 3 aumentos. Subimos con una cadena, giramos, hacemos punto bajo y aumento por 3 veces. Esta es la primera, la segunda. Este va a ser la tercera. Y debemos acabar con 9 puntos. Ahora subimos con una cadena, giramos, hacemos un punto bajo, un aumento,
2 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Aquí vamos, 1, 2, aumento, y debemos acabar con un punto bajo de esta manera. Ahora vamos a hacer una cadena, dejamos el hilo largo para costura, jalamos y vamos a ubicarlo de maneras que estén iguales. Si es necesario girar la cadena, no importa, en el mío la voy a girar y nos debe de quedar así. Ahora, este pedacito con las cadenas que habíamos hecho es para poder coserlo de esta manera. Insertamos la aguja, vemos cuál es el lado derecho de ambos y vamos a fijarlos. Aquí voy a ir recogiendo las cadenas. Así. Y listo. Esta costura es provisional, ya que al momento de colocarlo en la carita es donde lo vamos a tener que fijar para ver si lo tenemos que alzar, bajar, doblar. Ok, listo. Ahí ya tendríamos el bigote, el cabello, ya tenemos la nariz. Listo, chicos, ahora vamos a trabajar lo que sería la orejita. Para eso voy a hacer un anillo mágico. Subimos con una cadena, trabajamos 4 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, ajustamos, subimos con una cadena, giramos y ahora vamos a trabajar 4 aumentos. Aquí voy 1, 2, 3 y este va a ser 4. Listo. Ahora subimos con una cadena, vamos a hacer un punto bajo y un aumento por 4 repeticiones. Este va a ser la segunda, mi tercera repetición y el de aquí va a ser la cuarta. Listo. Ahora voy a aprovechar en esconder mi hilo de inicio. Subimos con una cadena y vamos a tejer solamente en la hebra trasera 12 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ahora simplemente vamos a continuar y recogemos las hebras delanteras que nos habían quedado. Aquí vamos 3, 4, 6, 8, 10, 11 y este va a ser 12. Voy a jalar mi hilo para esconderlo en el centro. Ahora subimos con una cadena y vamos a agarrar ambos puntos, tanto los que hicimos en la hebra delantera como trasera, y vamos a trabajar los 12 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 3, aquí vamos 4, 5,
Este va a ser 6. El de aquí 7. 8. Este va a ser 9. Voy a cortar el excedente de hilo. Este va a ser 9. 10. 10. 11 y el de aquí va a ser 12. Y vamos a tejer a partir de la carrera 2 que habíamos hecho, recogiendo los costados. Un punto bajo en cada uno. Aquí voy 1, 2 y vamos a tejer 4 en los restantes. 3 y 4. Listo, ahí tengo un total de 6. Ahora simplemente hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos hilo para coser y cortamos. Y bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho este video. No olviden dejar un chulo y precioso like y compartir para llegar a más personas. Recuerda que con María Ángeles tejes como los ángeles. Chao chicos.